Continuando y hablando esta vez de Hechos en el capítulo 19, del versículo 8 al 10, vamos a leer este pasaje de la Escritura, 19, 8 al 10, dice así: Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Padre, oramos en el nombre de Jesús, para que siempre, Señor, nos hables en nuestro corazón. Que la Escritura que el día de hoy hemos abierto, Señor, pueda, Señor, transmitirnos, iluminar nuestro corazón y tus enseñanzas llegar, Señor, a la modificación, Señor, de nuestra conducta delante de ti. Y si hay algunos que no te conocen todavía, que el día de hoy sea el momento en que tú puedas hablar a su corazón y convencerlos con el Santo Espíritu, Señor, de la promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Hermanos, en este pasaje estamos viendo los inicios del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Hemos ido hablando acerca del primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, pero en esta parte estamos viendo prácticamente los inicios del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y creo que ya estaba en un buen tiempo. Pero este pasaje nos muestra cómo el apóstol Pablo ha procedido. Nos habla acerca de que el reino de Dios, para el apóstol Pablo, no solamente es la salvación del alma después de la muerte, sino que también representaba una forma de vida. Esto es lo que está hablando este pasaje. No solamente ahora soy salvo y punto, sino que es cómo vivo ahora diariamente después de haber entregado mi vida al Señor Jesucristo. Porque no solamente Pablo les trataba de persuadir con sus palabras, como dice aquí el texto, de persuadirlos acerca del reino de Dios, de persuadirlos acerca del Señor Jesucristo, sino también su propia conducta era la que persuadía a los demás a creer en Él. Sabemos que el Espíritu Santo autenticaba el mensaje del apóstol Pablo, el mensaje del reino de Dios, pero la vida del apóstol Pablo autenticaba su propio mensaje. Que él decía que creía en el reino de Dios. El Espíritu Santo autenticaba este mensaje, pero también sus propios hechos, su propia vida autenticaban lo que el apóstol Pablo hablaba. Y tal vez este es el desafío para nosotros el día de hoy. Podemos hablar que somos creyentes, podemos decir que somos creyentes, pero ¿será que nuestros hechos autentican lo que nosotros decimos? ¿Será que nuestros hechos afirman que lo que nosotros decimos? Estaba justamente en este tercer viaje misionero, como hablábamos al inicio. El Evangelio debía ser compartido a todos. Y como siempre, Pablo había empezado en la sinagoga. Era necesario compartir acerca del reino de Dios, pero esta vez era necesario compartir la palabra de Dios con valor y con persuasión. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Va y comparte la palabra de Dios con valor y con persuasión. Y por eso cuando leemos el versículo 8 dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló, dice, con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Sabe, hermano? Los creyentes, así como el apóstol Pablo muestra en este versículo, hablan con valor y aprovechan la oportunidad y persuaden hacia la fe a otros. Porque en este versículo vemos que Pablo persuade acerca del reino de Dios en la sinagoga y lo hace por 3 meses. Observando bien el pasaje dice que con denuedo, dice el apóstol Pablo. Eso quiere decir que con valor, con audacia. No necesitas valor, no necesitas audacia si el ambiente donde tú predicas el Evangelio o compartes el Evangelio no es adverso. El ambiente donde el apóstol Pablo estaba predicando y anunciando el Evangelio era un ambiente adverso. Es por eso que él necesitaba denuedo, él necesitaba valor, necesitaba audacia. Eso es lo que significa denuedo. Y persuadía por 3 meses. O sea que la predicación del Evangelio requiere valor y requiere también persuasión.
Pero no solamente persuasión de palabras, sino también persuasión de hechos, así como el Espíritu Santo venía a autenticar el mensaje del Evangelio cuando Pablo predicaba. Los mismos hechos del apóstol Pablo persuadían a las personas de creer. O sea, el evangelio del apóstol Pablo no era un evangelio teórico, era un evangelio que usted podía ver como él vivía diariamente. Así que el apóstol Pablo estaba en Éfeso. Y esta vez va a la sinagoga porque él era judío y quería empezar en el primer lugar donde él conocía. La sinagoga era un lugar de oración y de reunión del pueblo judío. La sinagoga nace después de la esclavitud de Babilonia. Cuando es llevado el pueblo judío a Babilonia esclavos, el templo es destruido, el lugar de adoración donde los judíos adoraban a Dios y hacían todos sus sacrificios conforme a la ley de Moisés, es destruido. Cuando Israel es llevado a Asiria, ya no había más el templo de Jerusalén. Entonces aparece la sinagoga. La sinagoga es un edificio pequeño donde se reúnen aproximadamente como mínimo 10 familias, o se reunían como mínimo 10 familias para orar y para leer las Escrituras. Esto ocurre aproximadamente el año 587 antes del Señor Jesucristo y llega a ser el centro de la vida del pueblo judío. El culto que había dentro de la sinagoga consistía en oración, lectura de la palabra de Dios y explicación de una porción de la Escritura. O sea que siempre había en el pueblo del Señor personas que leían y escribían, así que se sentaban juntos para orar, para leer la Escritura y para explicar una porción de la Escritura. Así que cuando Pablo va a la sinagoga no era nada extraño para él. En su cultura era normal ir a la sinagoga. Normalmente se iba el día sábado porque era el día de reposo. Pero aparentemente el apóstol Pablo no solamente estaba el día sábado en la sinagoga compartiendo acerca del reino de Dios, sino que va por 3 meses seguidos allá para compartir la palabra, probablemente todos los días, no dice el texto. Pero también dentro de la sinagoga, el culto en las épocas exactamente cerca de la época donde el apóstol Pablo va a predicar a la sinagoga, consistía en 5 partes las reuniones en la sinagoga. Primeramente leían lo que era el Shema, lo que está en Deuteronomio capítulo 6, 4 al 9, donde dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, leían eso, hacían una oración, luego se leía parte de la ley de Moisés, luego también se leía los profetas, y luego aparece el sermón, que era un desarrollo de la traducción y la explicación de la lección escritural. Lo que pasa es que muchos de los israelitas ya no hablaban el idioma original, el hebreo. Habían vuelto con otros idiomas y algunos hablaban griego y las escrituras estaban en hebreo. Entonces, cuando iban a la reunión, alguien tenía que leer en el original hebreo y explicar en griego porque estaban reunidos en un ambiente griego. Entonces, esta era la labor en la sinagoga. O sea que se vuelve una labor también intelectual, porque la persona que tiene que explicar la escritura ahora tiene que saber el idioma original y tiene que saber también el idioma en el cual se habla diariamente. O sea, cuando el apóstol Pablo llega a la sinagoga para explicar acerca del reino de Dios, era un hombre que cumplía con estos requisitos, porque el apóstol Pablo no solamente hablaba el griego, hablaba el hebreo también y podía explicar las cosas aún en el latín. Él podía hablar estos idiomas y por tanto él va a la sinagoga a explicar acerca del reino de Dios. Se toma 3 meses y dice que lo hace con denuedo, eso quiere decir, lo hace con valor, lo hace con audacia y trata de persuadir a aquellos judíos que estaban dentro de la sinagoga. Entonces podemos decir que se necesita valor para compartir la palabra de Dios. Es muy probable que el apóstol Pablo entró a este tipo de reunión probablemente en esos días de reposo, como hemos dicho, a enseñar la palabra de Dios. Y eso es lo que denuedo significa. Hermanos, no era un ambiente en que ellos estaban recepcionando contentos el hablar acerca del reino de Dios. Era una audiencia adversa, como actualmente ocurre. Las audiencias para el evangelio el día de hoy no son audiencias que dan la bienvenida cuando uno empieza a hablar de la palabra de Dios. Es más, son ambientes de una cultura aún anticristiana. No van a querer escuchar que digamos feliz Navidad en Navidad. Quieren que digamos felices fiestas, porque es una cultura ahora anticristiana. Pero hermanos,
no solamente tenía valor el apóstol Pablo, sino que también discutía. Eso quiere decir que les daba oportunidad para conducir una discusión acerca del reino de Dios, para luego contestar y replicar probablemente a las citas que hacía el apóstol Pablo del Antiguo Testamento. No les decía al apóstol Pablo, esto es así, lo toman o lo dejan, sino que escuchaba las réplicas de ellos de por qué el apóstol Pablo estaba citando estos pasajes e iban a una discusión. Citaba pasajes del Antiguo Testamento. Seguramente les daba espacio suficiente para discrepar y explicar, en otras palabras, les dejaba objetar acerca de la fe que él mismo estaba bien convencido, pues podía dar una buena explicación de lo que él creía. Pero no solo tenía valor, sino que les daba la oportunidad y les persuadía. Esto quiere decir que utilizaba todos los argumentos posibles para que ellos pudiesen creer en el Señor Jesucristo. Evidentemente que Jesús era el Mesías y es el Mesías. Estos argumentos estaban basados en la historia del Señor Jesucristo. Estaban basados en la Escritura y finalmente Él apelaba a su testimonio para que de alguna manera los persuadiese a ser creyentes. Requiere valor y requiere persuasión, requiere darle oportunidad a la otra persona para compartirle acerca del reino de Dios. Hermanos, no era para el apóstol Pablo un asunto solamente de salvación, era también un asunto de forma de vida cristiana. Porque cuando el texto dice 3 meses, no está diciendo que 3 meses cada día por 1 hora iba a la sinagoga, está hablando de vivir en el lugar. Le están viendo que va al mercado, que compra la comida, le están viendo cómo camina en las calles, le están viendo cómo reacciona frente a las otras personas, le están viendo vivir esos 3 meses al apóstol Pablo. No es solamente lo que habla, es también lo que vive, hermanos. No solamente que el Espíritu Santo viene y los llena a aquellos que creen, sino también es la vida del apóstol Pablo que autentica el mensaje que él predica. ¿Cuándo dicen amén? Y esto es lo que quiere el Señor de nosotros el día de hoy. Que nosotros, el mensaje que hablamos, el Cristo que decimos, en el cual creemos, sea autenticado por el tipo de vida que nosotros vivimos. Que nuestros hechos autentiquen el mensaje que nosotros decimos que vivimos. Hermanos, la presencia era real del Espíritu Santo, pues los medios de comunicación no estaban desarrollados como el día de hoy. Así que cuando algunos escuchaban la historia del Señor Jesucristo, que había sido sacrificado en la cruz del Calvario y que al 3er día había resucitado, les parecía algo muy fantasioso. Decía, ¿será? ¿Cómo? Pues no había el internet que el día de hoy hay. Entonces Pablo decía, es evidente, es verdad, lo que te estoy diciendo es cierto. Los testigos de la resurrección del Señor Jesucristo todavía viven, es cierto. Los decían, ¿pero será? Y el Pablo les decía, mire, te voy a mostrar la Escritura, mira, aquí habla de Jesús, Génesis, aquí habla de Jesús, Isaías, los Salmos, aquí habla del Señor, fíjate lo que dice. Los dos decían, ¿será? Te digo, pues yo estaba yendo camino a Damasco y en el camino a Damasco estaba en mi caballo persiguiendo a los del camino, a los cristianos que se llaman del camino, y fui derribado en el camino y aquella voz me dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y te digo que es verdad, porque fui arrebatado hasta el 3er cielo. Y trataba de convencerles acerca del que el Evangelio era verdad, y entonces trataba de persuadirlos. Y cuando ellos creían, entonces Pablo decía, voy a orar por ustedes. Y cuando Pablo oraba, el Espíritu Santo los llenaba. Y entonces decían, oh, había sido verdad. No había sido una historia de un tal Señor Jesús en Jerusalén, que me hablan de las Escrituras o que me cuentan un testimonio. Ahora es una realidad en mi vida porque el Espíritu Santo ha venido y me ha llenado. Así que el Espíritu Santo autenticaba el mensaje del apóstol Pablo, pero otra cosa era vivir todos los días de esos 3 meses con aquellos a los cuales el apóstol Pablo testificaba. Así que también necesitaba que no solamente el Espíritu Santo autentique la verdad de ese mensaje, sino que también los hechos del apóstol Pablo fueran la autenticación del mensaje que él predicaba. Hermanos, y estos hermanos que eran llenados por el Espíritu Santo podían hablar en diferentes idiomas del lugar y hablaban y declaraban las maravillas de Dios, y por eso sabían que era verdad este mensaje que el apóstol Pablo predicaba. No era solamente asunto de salvación, era también un asunto de forma de vida que adoptarían los hijos de Dios.
Y aparte de eso, el apóstol Pablo les hablaba acerca de todo lo que el Señor Jesús dijo que iba a hacer, de los acontecimientos futuros respecto del reino de Dios, lo que involucra el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida del Señor, su reino milenial, el juicio y el reino eterno. No era solamente salvación, sino también una vida cristiana con todas las implicaciones de las promesas de Dios cumpliéndose en aquellos que creen. Pero para la persona que crea, necesitaba el testimonio del Espíritu Santo y también necesitaba la autenticación del testimonio personal, de cómo vivía esa persona diariamente. El texto dice que estuvo 3 meses allá y luego se fue a la escuela de Tirano. Parece que el apóstol Pablo se había dado un plazo. Pablo persuade acerca del reino de Dios en la sinagoga por 3 meses. La predicación del evangelio requiere valor y persuasión. Los creyentes hablan con valor y dan oportunidad y persuaden hacia la fe a otros. Hermanos, ¿cuánto persuadimos nosotros hacia la fe a otros? Nuestra vida, nuestro testimonio personal, ¿es suficiente para persuadir a otros de la fe o a alejar a otros de la fe? A veces nuestra vida no persuade de que crean en Cristo. Nuestra vida a veces persuade de que se alejen del Señor. Por eso que el apóstol Pablo nos pone un ejemplo acá. Que está bien que el Espíritu Santo autentique la veracidad del mensaje del Evangelio, pero también nuestro testimonio necesita autenticar el mensaje que nosotros compartimos. El versículo 9 dice, pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Hermanos, aquí Pablo se aparta de la sinagoga. Enseña en la escuela de Tirano, porque algunos maldicen el camino. Maldecir el evangelio es rechazarlo, por tanto significa la condenación eterna. O sea que el evangelio es para los que creen voluntariamente y los reciben de buena voluntad. Pablo estuvo 3 meses tratando de convencer a los judíos dentro de la sinagoga. Los persuadió, habló con valor, con audacia. Les dio oportunidad de conversar, reflexionar, replicar, discutir sobre los pasajes del Antiguo Testamento, sobre su propio testimonio de conversión, sobre su propia vida delante de ellos, pero parece que no funcionó. Tuvieron su oportunidad. Así que parece que Pablo se pone un plazo de 3 meses. Se cumplen estos 3 meses y luego se sale de la sinagoga y se va a la escuela de uno que se llama Tirano. Ahora, esto no es como las escuelas públicas de Fairfax. Escuelas, en el sentido que habla aquí la Escritura, se estaba refiriendo a un lugar de conferencias al estilo de los filósofos griegos. Los griegos acostumbraban tener unos salones donde invitaban a la gente para exponer ideas nuevas. Les gustaban mucho las ideas nuevas. Entonces, cuando llegaba un visitante, el ambiente estaba preparado y ahí se podían sentar y podían exponer cualquier tipo de filosofía, cualquier tipo de conocimiento nuevo. Parece que este Tirano ha simpatizado con él y cuando no tenía un lugar donde enseñar, ya que en esos 3 meses no pudo persuadirlos humanamente hablando para que acepten el reino. Obviamente algunos seguramente sí lo hicieron, algunos no, pero no pudo estar más allá porque el ambiente era adverso. Se va a este lugar, a la escuela de uno llamado Tirano. Hermanos, esto nos hace pensar que hay un cierto tiempo donde hay oportunidad para que las personas vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Tal vez no son 3 meses como en el caso de la sinagoga, tal vez son 4 meses, tal vez es 1 año, tal vez son 2 años, 3 años en que has tenido la oportunidad de ser persuadido y rendirte ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero tal vez no lo has hecho. Tal vez has decidido que no, y en lugar de quebrantarte delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, tu corazón se ha endurecido. Y esto había pasado con aquellos. Y por eso el apóstol Pablo decide irse de la sinagoga a la escuela de Tirano.
La sinagoga representa a aquellos que no se quebrantan delante del Señor, aquellos que se endurecen delante del Señor, aquellos que solamente quieren razonar con Dios y no quieren aceptarle. Así que algunos escuchan el mensaje de Pablo, no escuchan el mensaje de Pablo otros y se endurecen. Porque endurecerse es lo opuesto de quebrantarse. Lo que Dios no quiere es que te endurezcas, lo que Dios quiere es que te quebrantes. Aquel que no se rinde ante Dios se endurece, por tanto no se quebranta y pierde la oportunidad de su salvación. Y aquí dice que se endurecieron y maldijeron el camino, dice. El camino era la primera forma en que los cristianos se distinguían, porque la palabra cristiano es una palabra peyorativa, es una palabra de desprecio, es una palabra de burla en el contexto del Nuevo Testamento. Ahora sí se entiende cristiano, se entiende bonito, pero antes cristiano era una burla. Así que ¿cómo se identificaban los primeros discípulos? Decían, nosotros somos del camino. Conozco una iglesia en Guatemala que se llama la Iglesia Bíblica El Camino, bonito nombre. Hermanos, mire, vemos en Hechos, en el 9:2, en el 19:23, 22:4, 24:14 y en el capítulo 22, encontramos que la Biblia habla de que los creyentes eran designados con la palabra el camino. Este era el nombre conocido del cristianismo en el principio. El camino probablemente fue adoptado por las enseñanzas que el Señor habló acerca de los dos caminos. Él hablaba de dos caminos. Entonces, ellos decían, nosotros somos los del camino angosto, no somos del camino ancho. Probablemente era eso. Se aprecia también en un documento de la iglesia primitiva que se llama la Didaqué, que era un documento para discipular a los primeros creyentes en las primeras épocas del cristianismo, por el año 100, 200, la Didaqué, y ahí se habla acerca de los dos caminos. Así que los creyentes se autodesignaban y decíamos, nosotros somos del camino. Nosotros somos del camino. Y el mismo Señor decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso, probablemente por eso ellos se decían, nosotros somos del camino. Pero aquí cuando leemos este pasaje, dice que habían rechazado, se habían endurecido, habían maldecido el camino, dice estas personas. En estos 3 meses, los resultados no habían sido positivos de que ellos se acerquen al Señor, más bien habían maldecido el camino. No habían aceptado el camino. Así que Pablo decide apartarse de ellos, pues ellos no aceptan el Evangelio, ni aun con todas las exposiciones, ni aun con toda la persuasión que el apóstol Pablo ha utilizado, contándoles la historia de Cristo, mostrándoles al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, explicándoles las Escrituras, mostrándoles su testimonio personal, cómo llegó a conocer al Señor Jesús camino a Damasco, explicándoles, mostrándoles su propia vida, cómo él vivía diariamente con el Señor. Por esos 3 meses le han visto. Así que ellos no aceptaron al Señor y Pablo decide apartarse de ellos y esta vez se va a la escuela de Tirano y allí permanece en Éfeso 2 años. Ninguna de estas explicaciones le sirvió a ninguno de ellos. Así que se va a la escuela de Tirano. Y así como hemos hablado, no era una escuela como la que hablamos ahora, era un lugar de conferencias donde se podía exponer cualquier tema. Hermanos, a veces uno debe preguntarse, ¿cuánto nos ayuda nuestro trasfondo para acercarnos a Dios? ¿Por qué el apóstol Pablo fue a la sinagoga? Fue a la sinagoga asumiendo que es el lugar donde hay que empezar, porque ahí es donde se reunían los hijos del Señor, en reuniones que después de la cautividad babilónica constaban de 3 partes: oración, exposición de la palabra, explicación de la palabra. Y luego en la época del apóstol Pablo hacían 5 cosas, como ya he explicado lo que hacían en la sinagoga. Era el lugar donde vamos a empezar, porque uno puede pensar y asumir y decir, estas personas ya saben de Dios, les va a ser más fácil entender de Dios. Pero no hay nada que pueda cambiar el corazón que cuando Dios te presente evidencias, tú te rindas. Así que la pregunta es, ¿cuánto el trasfondo puede ayudarnos a entender el mensaje del Señor Jesucristo y su reino? Quiero preguntarte, ¿cuánto tu trasfondo te ayuda a entender el mensaje del Señor Jesucristo y su reino? Algunos viven atados a su trasfondo. Viven amarrados a su trasfondo.
No quieren dejar las cosas de su trasfondo y por tanto no quieren conocer al Señor Jesucristo. Por más persuasión que podamos usar, por más denuedo, audacia y valor para hablarles, no vamos a lograr convencerles porque no quieren dejar su trasfondo delante de Dios. ¿Cuánto te ayuda tu trasfondo? Parece que a algunos no les ayuda, sino les desayuda. Les perjudica para no conseguir la salvación de su alma. Su trasfondo puede ser un obstáculo para venir a la fe. Dese una oportunidad para conocer al Señor Jesucristo. Que su trasfondo no le perjudique de tener la vida eterna. Su trasfondo se queda en la tumba. Cuando alguna vez he hecho evangelismo o cuando hago evangelismo, algunos me dicen, oh, pero yo soy de tal fe y así he nacido y así voy a morir. Siento comunicarte que vas a ir al infierno. Tu trasfondo no te va a llevar al cielo. Solo la decisión de entregarle tu vida al Señor Jesucristo, entender acerca de su reino, que no es asunto de salvación nomás, sino es asunto de vida diaria. Eso sí, es la vida eterna. Pablo dedicó 2 años a los hermanos en Éfeso, tomó tiempo, tomó mucha consistencia, no solamente enseñando, sino modelando con su propia vida, como más tarde les dice cuando se despide de ellos en su camino a Jerusalén. Es la despedida más dramática que se presenta en las Escrituras cuando el apóstol Pablo, de esta iglesia que está en Éfeso, les manda a llamar cuando ya está en Mileto, les manda a llamar a los ancianos de la iglesia y él se despide. Lea usted en el libro de los Hechos, capítulo 21, capítulo 22. Y ahí les dice que yo he vivido delante de ustedes y no les he pedido nada. He necesitado trabajar, con estas manos he trabajado. No les he sido carga en nada. Les he testificado bien del Señor. No solamente les he hablado, sino que he vivido correctamente delante de ustedes. Y he cumplido con ustedes. Por eso el apóstol Pablo autenticaba con su propio testimonio lo que él decía. Y dedicó esos 2 años y se despide dramáticamente de los hermanos camino a Jerusalén, porque llegando a Jerusalén es que le arrestan y va a la cárcel el apóstol Pablo. Así que él modeló con su propia vida. Más tarde les dice esto cuando se despide. Tuvo que moverse de la sinagoga a la escuela de Tirano para poder enseñar más acerca del reino de Dios. No se puede enseñar del reino de Dios en medio de aquellos que no creen, cuyo trasfondo les perjudica. Y a veces hay que alejarse de allá e ir donde aquellos que quieren aprender. No se puede enseñar en medio de aquellos que maldicen el camino. Hermanos, a veces las personas que se convierten al Señor Jesucristo lo hacen, pero quieren seguir estando en un medio nocivo para su fe. Conocen al Señor, le entregan al Señor su vida, pero quieren seguir viviendo en medio de aquellos que maldicen el camino, pensando que lo pueden manejar. Y sin embargo, en lugar de ellos atraer hacia el camino, se hacen atraer hacia el camino ancho. Hay muchos que hacen esto. Eso también nos muestra que podemos entender que cuando nosotros nos involucramos en la vida cristiana, es necesario buscar un ambiente donde podamos crecer en la palabra de Dios. Podamos encontrar creyentes maduros que practican su fe diariamente. Nos enseña la palabra de Dios que el apóstol Pablo lo que él ha hecho es no solamente él se ha apartado de los que maldicen el camino, sino que ha apartado también a los hermanos, los ha cuidado para que aquellos que maldicen al Señor no les hagan desanimar a estos hermanos que han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Los cuida, hermanos. Pero a veces aquellos que son cuidados quieren volver atrás, ¿eh? Quieren volver atrás. Y el Señor Jesús dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. No mires atrás.
Si Dios te está sacando de un ambiente nocivo, que no te sirve para crecer en tu fe, dale gracias. No estés lamentando, ya no voy a tener amigos, no voy a llamar, me van a borrar del Facebook. Que te borren, te hacen un favor. Hermanos, como creyentes, tenemos que buscar el lugar adecuado donde nosotros podemos crecer en la palabra de Dios. Pablo los protegió, salió de la sinagoga y se fue a la escuela de Tirano. Hermanos, Pablo había estado en Éfeso 2 años enseñando acerca del reino de Dios, lo que involucra el evangelio y la vida cristiana. Pablo se aparta de la sinagoga y enseña en la escuela de Tirano porque algunos maldicen el camino. El versículo 10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Hermanos, maldecir el evangelio es rechazarlo, por tanto significa la condenación eterna. El evangelio es para los que creen voluntariamente y los reciben de buena voluntad. Hermanos, en este pasaje vemos que Pablo persuade acerca del reino de Dios en la sinagoga por 3 meses. Pablo se aparta de la sinagoga y enseña en la escuela de Tirano porque algunos maldicen el camino. La predicación del evangelio requiere valor y persuasión. Maldecir el evangelio es rechazarlo, por tanto significa la condenación eterna. Los creyentes hablan con valor y dan oportunidad y persuaden hacia la fe a otros. El evangelio es para los que creen voluntariamente y los reciben de buena voluntad. Hermanos, Pablo se va de la sinagoga a la escuela de Tirano para enseñar acerca del reino de Dios. La predicación del evangelio requiere valor y persuasión, aunque no todos lo reciban. Y además el creyente comparte su fe con valor y persuasión para su voluntaria recepción. Comparta su fe con valor, hermano, y persuasión. Dele oportunidad a su interlocutor de hablar y responder. Y sea firme en su convicción. Y tenga valor cuando comparte de la palabra de Dios. Que su vida sea una autenticación de su mensaje del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por este pasaje de la Escritura, donde el apóstol Pablo nos habla acerca de que tenemos que hablar acerca del reino y de tu evangelio, Señor, no solo para salvación, sino como una forma de vida, pero, Señor, con denuedo, con valor, con audacia y con persuasión, dándoles oportunidad a que respondan sobre lo que planteamos con tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú ahora nos hagas fuertes y que no solamente tu Espíritu Santo sea la autenticación de tu presencia, de la validez de tu mensaje, sino que nuestra propia vida sea la autenticación de lo que nosotros decimos. Te damos gracias por este ejemplo del apóstol Pablo, que día tras día vivió por 3 meses tratando de persuadir a sus hermanos y luego por el resto de los 2 años, mostrándoles a cada uno de ellos cómo se vive siendo creyente en un mundo totalmente adverso a nuestra fe. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú fortalezcas, Señor, a aquellos que el día de hoy están tomando la decisión de volverse a ti, Señor, de rendirse a ti. Mientras están orando, hermanos, yo quiero hacerles reflexionar. Si usted quiere reconciliarse con el Señor, tal vez usted no está andando en el camino como debe andar, tal vez usted no está andando con valor por ahí, está en un ambiente nocivo y no está queriendo dejar ese ambiente nocivo. El día de hoy puede tomar su decisión. Si usted no conoce al Señor Jesús, el día de hoy también puede entregar su vida al Señor Jesús. Le animo en el nombre del Señor, que se rinda al Señor, que se quebrante al Señor, que Dios ha debido usar muchos recursos para que usted venga al Señor, pero si no lo ha hecho, no deje pasar por alto esta persuasión que Dios ha usado a través de quienes les rodean, está en su camino. Así que vamos a orar. Padre, bendice, Señor, a los hermanos que están tomando esta decisión. Y te pedimos que tú los levantes, Señor, y les hagas tomar una decisión de que se quebranten delante de ti. Y que si tienen que dejar un ambiente nocivo, pues que lo hagan para crecer por ti. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por tu palabra y por el valor con que el apóstol Pablo compartió tu palabra, Señor. Y mostró un testimonio fiel que autenticaba su propio testimonio, Señor.
Te damos gracias este día, en el nombre de Jesús. Amén.